Mucho se ha dicho recientemente con el tema de la información de lo sucedido el 3 de enero del 2026. Yo no sé si es un tema de desinformación, de errar en los criterios. Tal vez son los años. Es haber vivido el Caracazo, los golpes de Estado, todos los periodos electorales, la destitución de Carlos Andrés Pérez, en fin, tantos eventos que ha pasado en nuestro país que uno entiende con más madurez los procesos políticos y los procesos comunicacionales vinculados con estos procesos políticos. Es cierto, muy cierto, que nuestra Constitución Nacional en su artículo 58 consagra que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. Este artículo garantiza que el ciudadano no solo reciba información, sino que ésta cumpla con 3 requisitos: que sea oportuna, que sea veraz y que sea imparcial. De ahí se deriva el derecho a la petición y respuesta, que está consagrada en el artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y a obtener una oportuna y adecuada respuesta. Es decir, se faculta a cualquier persona para preguntar formalmente a las autoridades qué ocurrió en una fecha determinada y recibir una respuesta clara. Transparencia de la administración pública. El artículo 143 refuerza el derecho a acceder a los archivos y registros del Estado, salvo por razones de seguridad nacional o investigaciones criminales bajo reserva. Repito, porque aquí comienza los artículos que muchos de los que se quejan porque no les han echado el chisme de lo sucedido el 3 de enero, no les gusta leer. Artículo 143 de la Constitución. Refuerza el derecho a acceder a los archivos y registros del Estado, salvo por razones de seguridad nacional, o investigaciones criminales bajo reserva. Artículo 143 dice lo siguiente: los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la administración pública sobre el estado de las actuaciones, en que tenga interés directo, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Cuidado, porque esto de interés directo puede ser muy mal interpretado. Ahora bien, existen otras leyes relacionadas. Además de la Constitución, existen otros instrumentos que regulan este acceso. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Administración Pública reitera la obligación de los entes del Estado a mantener informada a la población sobre su gestión y sobre hechos que afectan la vida nacional. La Ley de Infogobierno promueve el uso de tecnología para que la información del Estado sea accesible de forma transparente para todos los ciudadanos. Código Orgánico Procesal Penal. Si el suceso del 3 de enero involucró procedimientos judiciales, el acceso a los detalles puede estar reservado por la reserva del sumario, mientras que dura la investigación, aunque la información general sobre el caso debe ser pública. Todos sabemos que se llevaron a Nicolás Maduro, que hubo una acción militar puntual hecha por los Estados Unidos, donde se desvivieron personas de nuestro lado y también personas del otro lado. Resumen de uso. Si necesitas fundamentar una solicitud o un análisis de los artículos 58 y 143 de la Constitución de la República Venezolana de Venezuela, son los mejores aliados, ya que establecen que el secreto es la excepción y la transparencia informativa es la regla. De esta parte que les he analizado, ¿qué se desprende? 1. Las solicitudes tienen que ser formales. No es que están en la obligación, y yo he dicho a través del internet muchas veces que me echen el cuento. No. Tú emitiste una solicitud a la instancia correspondiente. Esto es importante, porque esta es la diferencia entre los chismosos y los que procuramos una información real. Cuando un suceso combina un carácter criminal
con una dimensión de seguridad internacional, un ataque externo, el marco legal venezolano permite al Estado restringir el acceso a la información a través de dos figuras distintas pero complementarias. Para contemplar esta situación desde una perspectiva jurídica y técnica, se deben analizar los siguientes niveles de reserva. Número 1. Secreto de sumario, es decir, la reserva de la investigación. Este se rige por el Código Orgánico Procesal Penal, el COP. Su objetivo no es ocultar la verdad por razones políticas, sino proteger la eficiencia de la justicia. Fundamento, artículo 286 del COP. Establece que las actuaciones de las investigaciones son reservadas para los terceros, es decir, el público en general. Solo las partes, fiscalía, víctimas e imputados pueden accesar a un expediente. Justificación. En un caso de ataque exterior, el secreto busca evitar que los responsables se den a la fuga, que se destruyan pruebas o que se alerten a posibles cómplices o estados involucrados antes de que se emitan órdenes de captura. Creo que está clarísimo. Límite. Una vez que la investigación finaliza y se presente una acusación pública, la mayoría de estos elementos deberían pasar a ser de carácter público en el juicio. 2. El secreto de Estado que conlleva la seguridad y defensa. Aquí es donde entra la seguridad de la nación, fundamentada en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Fundamento constitucional, artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados. Más adelante dice, salvo por razones de seguridad de la nación, de investigación criminal y de intimidad de vida privada. Ley Orgánica de Seguridad a la Nación, artículos 59 y 60, clasifica la información como confidencial, reservada o secreta si el suceso del 3 de enero involucran capacidades militares, vulnerabilidades en la frontera o inteligencia estratégica. Creo que está de más entender que todo esto se encuentra contemplado en esa nefasta situación. Por lo tanto, el Estado puede clasificar legalmente esos detalles. Justificación de esto. Revelar el detalle de cómo se respondió al ataque o qué falló en la defensa podría dar ventajas al agresor externo para un segundo intento. 3. ¿Cómo se equilibran ambos en el derecho a la información? En un análisis de esta naturaleza, la tensión se resuelve mediante la proporcionalidad, el qué versus el cómo. El Estado suele estar obligado a informar qué pasó, el hecho del ataque, las víctimas y la situación actual, para evitar la incertidumbre y el caos. Pero puede reservarse el cómo, que es la metodología de la defensa, nombre de agentes de inteligencia, tecnología utilizada, los mecanismos de ataque, etc. 2. Censura versus reserva legal. La Constitución prohíbe la censura, pero permite la reserva. La diferencia es que la reserva debe estar justificada por un peligro real a la integridad del país, sobradamente. O sea, esto ni siquiera requiere una explicación de mi parte. Control judicial. Incluso los secretos de Estado pueden ser revisados por el Tribunal Supremo de Justicia si se alega que el secreto está siendo usado para encubrir violaciones de los derechos humanos o actos de corrupción, ya que el derecho a la justicia prevalece sobre la clasificación de documentos en estos casos específicos. Señores que les gusta y señoras que les gusta estar hablando por las redes pendejadas, diríjase al Tribunal Supremo de Justicia y pidan que les echen todo el cuento completo de lo que sucedió, porque ustedes consideran que ahí se está violando el derecho a los derechos humanos, como pudiera ser el derecho a la información, para tapar actos de corrupción o violación de derechos humanos como otros. Tienes de nuevo el texto, estructurado y con énfasis en los puntos clave para que te resulte fácil de leer y grabar. El decreto N, grado 5200 y el estado de conmoción exterior. El documento clave es el decreto N grado 5200, publicado en la Gaceta Oficial N grado 6954 extraordinario, con fecha del 3 de enero de 2026. A través de este instrumento, se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, una medida excepcional motivada por la agresión armada extranjera reportada en esa fecha. Este decreto es fundamental porque refuerza legalmente la confidencialidad de lo sucedido mediante 3 mecanismos principales. Militarización estratégica. Ordena la militarización inmediata de los servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Al someter al personal de estas áreas al régimen militar ITAN, toda la información operativa pasa a ser estrictamente reservada y protegida bajo el Código de Justicia Militar. Seguridad y defensa de la nación. El artículo 2 establece que todas las medidas ejecutadas se califican como inherentes a la seguridad y defensa de la nación. Esto significa que el Estado tiene la potestad legal de clasificar los detalles del ataque y la respuesta defensiva como secretos de Estado, ahí, quedando fuera del alcance del escrutinio público ordinario. Restricción de garantías. El decreto faculta al Ejecutivo para restringir el libre tránsito, cerrar fronteras y suspender el derecho a reuniones públicas. Esto permite un control absoluto sobre el flujo de información en las zonas donde ocurrieron los sucesos, limitando la difusión de detalles no autorizados por el Consejo de Defensa de la Nación.
En conclusión, bajo este decreto, la transparencia administrativa cede ante la seguridad nacional. Cualquier dato sobre la magnitud del evento, las fallas detectadas o las tácticas de respuesta queda blindado bajo la figura de secreto de Estado, y, amparado tanto por la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción como por la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. De tal manera que lo que le he explicado anteriormente deja claro el por qué el Estado venezolano no está obligado a describir los detalles de lo sucedido el 3 de enero. Puede que estén reservando de más, pueden que estén ocultando algo que no se sepa, pero en todo caso no es una violación a los derechos constitucionales de que nos echen el cuento. Porque, de nuevo, y yo lo entiendo así desde un principio, es decir, yo no tuve necesariamente que leer esto para entenderlo. La lógica me prevalecía ante estas notas que simplemente fueron la forma legal. Y es que el derecho se basa en la lógica. En ninguna parte. Bueno, vamos a comenzar desde un principio. Estados Unidos fue el que cometió el acto y ellos tienen bajo sumario la mayoría de la información. Ahí no han contado nada. Básicamente no sabemos la cantidad exacta de aeronaves que estuvieron. Dicen que fueron 150, algunos dicen que es demasiado. En todo caso, la capacidad de respuesta era esa o más. Pero aquí lo importante de destacar es que el gobierno no está obligado. Y les voy a decir algo más. Es lo más sensato, lo más lógico que no se devele nada hasta que las condiciones estén dadas. Eso probablemente suceda, muy probablemente suceda, mucho más adelante. Para aquellos que todavía siguen teniendo, porque pareciera realmente que más allá de tu querer saber lo que pasó con Nicolás Maduro y qué pasó con Donald Trump, al final pareciese, cuando tú escuchas a las personas alegando, pareciera que lo que quisiera saber es el chisme. Como dice mi amigo Armando Pulido, el morbo. El morbo. Pues mira, lamentablemente, si te interesa el chisme, ponte a ver Chepa Candela o ponte a ver Kilómetros, que es bien chismoso, o si te gusta el morbo, ve a Wilmer Azuaje. Ahí tienes bastante morbo. Pero los temas que tienen que ver con la nación, respétalos, ¿vale? O respétenlo. Respétenlo. Porque lo que pasó aquí fue algo bien complejo y bien complicado. Y en estos momentos, como decía Iris Varela, el que en estos momentos sea de oposición, pero peor aún, sea el chavismo, que esté buscándole las cuatro patas al gato y que se base en la excusa y la justificación de que no tiene la información, lo que está buscando es desestabilizar el país y jugar a cazadores en río revuelto, pescadores en río revuelto. Y la verdad es que, coño, ya también da vergüenza que haya gente que tras lo que ha pasado y lo jodido que le está haciendo a Delcy Rodríguez y al alto gobierno llevar esta situación, todavía les pongan más pesos encima. No sean tan coños de madre.